Señor les bendiga. Soy el reverendo Teófilo José Aguillón, continuando con el comentario que tenemos sobre la Biblia Reina Valera 60 y que hemos llamado la Biblia Continental AD.com. Seguimos con el Evangelio de Marcos, ahora Marcos 1:21, que nos está contando las primeras acciones que el Señor Jesús realizó, como las enfoca Marcos. Y Marcos 1:21 nos dice que entró en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y aquí tenemos una nota interesante sobre Capernaum. Capernaum existe, es una hermosa ciudad que está a las orillas del mar de Galilea. Hay un letrero ahí en la entrada que dice The Town of Jesus, que quiere decir el pueblo de Jesús. Y es una ciudad turística. Todo el grupo que va a Israel pasa por ahí. Y los guías lo llevan a uno a visitar las ruinas de una sinagoga, que posiblemente sea una réplica de la que conoció Jesús hace 2000 años, donde Jesús enseñó. Hay nada más columnas ahí, columnas clásicas, un piso de mármol precioso, no es muy grande, pero era suficiente para las gentes de aquellos días. Jesús se fue a Capernaum y lo hizo su pueblo. Por eso le dicen el pueblo de Jesús. Dejó Nazaret, el pueblo donde creció, y se estableció en Capernaum y lo hizo su centro de operaciones. Y Marcos destaca que en los días de reposo enseñaba. Por algo habría de ser llamado el maestro de Galilea, porque enseñaba, siempre enseñaba, le daba un valor muy especial a la palabra. Y hoy en día un alto porcentaje de personas religiosas o ateas, cuando uno les habla del Jesús Salvador, ellos piensan en el Jesús histórico. Y dicen, sí, Jesús fue un gran maestro, un gran filósofo, un libertador, y algunos hasta lo llaman un socialista, pero no nos interesa eso. A nosotros nos interesa que le reconozcan como un gran maestro de la palabra, que enseñaba siempre la escritura, que se iba al Antiguo Testamento y lo enfocaba en sus días, que le daba una interpretación actualizada y les decía muchas veces, ¿habéis oído? Mas yo os digo. Es decir, citaba algo del Antiguo Testamento o citaba las tradiciones de los ancianos que se llaman y ahora les enseñaba él. Y ahí enseñaba todos los días. Y dice el 1:22 que se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y vean los puntos básicos de su enseñanza. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Estos dos últimos siempre estaban en su mensaje y cada predicador hoy en día lo hace, predica y le dice a la gente arrepiéntanse, confiesen sus pecados, que pidan perdón al Señor y crean en el evangelio, porque el tiempo ya está cumplido. Y a veces le llamaron a que su doctrina era novedosa, pero realmente estaba basada en lo que ya se conocía, nada más la actualizó. Y quiero aquí hacerles llevar a algo interesante en la formación judía. Los niños desde pequeños ya estaban estudiando. Su escuela era el estudio de la escritura, el estudio de sus tradiciones, el estudio del Talmud. Y a los 12 años o a los 13 realizaban una ceremonia que se llama el Bar Mitzvah, los niños, y las mujeres un Bat Mitzvah, en donde hacen un examen muy interesante, se colocan frente a la congregación, acompañados de sus padres, de sus hermanos mayores. Es algo precioso los que nos han contado cuando ven esa ceremonia. El niño hace una oración de compromiso, repite porciones del Talmud que ya se aprendió, las 613 declaraciones que el Talmud judío hace.
se las aprenden los niños y ahí es en las declaraciones más importantes. Los padres están con él, oran con él y ya lo consideran como un adulto responsable de cumplir con la ley. Todos sabemos que Jesús a los 12 años fue llevado al templo y allá los doctores de la ley le preguntaban y se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Es tal vez una de las apariciones que Jesús hace dentro de sus primeros 30 años y no se sabe mucho del resto, pero ahí termina su ministerio de esos 30 años hasta cuando aparece ya, como lo estamos viendo, predicando a todos. Y tengamos cuidado de que no solamente había muchos que habían estudiado, tal vez eran compañeros de Jesús en las escuelas, y muchos de ellos eran escribas ahora, pero no enseñaban lo importante que Jesús esperaba, que Dios esperaba, que fueran movidos por el Espíritu Santo, como muchos de ustedes lo hacen, predican la palabra y hacen un llamado a las personas para que se arrepientan, y Dios honra ese llamamiento. Pero no olvide que el principio sigue siendo el mismo. Enseñe la palabra. La palabra no volverá nunca vacía. No sean tantos sus comentarios, sino lo que la Escritura dice. Dios los bendiga y hasta la siguiente reflexión.